Bueno, vamos a comenzar este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza sobre ti, Señor. Agradecemos este tiempo que nos permites pasar a tu lado, Padre. Este tiempo que hemos estado en tu presencia, que te hemos alabado, te hemos exaltado, que hemos aprendido de ti, Señor. Y te pedimos que sigas obrando, Padre. Que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, sino sea palabra que provenga de ti, Señor. Que esta palabra nos alimente y que por medio de tu Santo Espíritu nos redarguya en el corazón, Padre. Y podamos entender, Señor, qué es lo que quieres hablarnos a nuestro corazón, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor. Que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 4, vamos a continuar en el estudio y leemos del versículo 12 al 16. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Amén. Entonces hemos estado estudiando esta palabra del apóstol, bueno, esta carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Recuerden que Pablo designó a Timoteo para que fuera a la iglesia de Éfeso, a que él dirigiera y organizara un sinnúmero de cosas que se estaban levantando, por decir así, en la iglesia. Mala doctrina, enseñanzas que no tenían que ver con la palabra de Dios, oración incorrecta, apostasía, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que el Señor quería corregir. Usó a Pablo para que enviara a Timoteo y le designara esta labor mientras el mismo Pablo iba allá. Y Pablo le da una serie de instrucciones y consejos a Timoteo con el fin de fortalecerlo y con el fin de que él hiciera así como dice. Recuerden también que estas cartas eran cartas abiertas, normalmente se leían en la congregación con el fin de que también la iglesia, las personas supieran que Pablo había designado y le había dado autoridad a Timoteo para que hiciera así. Entonces, en estos versículos que leemos hoy empieza a decir que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Amén? Entonces comienza así porque al parecer Pablo era joven. Resulta que esta carta fue escrita más o menos alrededor del año 62 al 66 después de Cristo. Y Pablo conoció a Timoteo, y Timoteo comenzó a seguir a Pablo, a ser discípulo, a instruirse alrededor del año 49 al 51 después de Cristo. Dicen los eruditos de la palabra que en ese entonces, cuando Pablo conoció a Timoteo, Timoteo tendría alrededor de unos 20 años. Y cuando le escribió esta carta debía tener entre 30 y 35 años. ¿Sí? Joven, como nosotros todos. Jovencitos.
Entonces, en medio de eso, pues Timoteo podría decirle estas palabras, porque tal vez era el más joven de la mayoría de líderes en la iglesia en ese entonces. ¿Sí? Igualmente, pues hoy en día hay una persona joven que dirige a la iglesia, pues a veces hay personas más adultas en la congregación y de todas maneras puede llegar a pasar eso de que se tenga un poco su juventud, ¿no? Muchas veces se puede confundir la madurez física con la madurez espiritual, ¿no? Uno ve una persona de edad y después es creyente y uno ve, bueno, de pronto ya es grande, maduro, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Muchas veces sí, pero algunas veces no. Sí, a veces puede que lleve poco tiempo en la iglesia, pero que ya sea adulto. O que lleve muchos años en la iglesia, pero que realmente no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pueden haber muchos casos de eso, ¿verdad? Y pues no solamente adultos mayores, sino muchas personas también que pueden decir, no, yo desde niño asistí a la iglesia con mis papás, pero llegar a un punto en que realmente, tal vez por costumbre lo hacen, pero realmente no porque amen y quieran seguir al Señor. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, entonces decíamos que el fin de estas palabras de Pablo a Timoteo era precisamente porque Timoteo, para esa edad que tenía, era considerado, digamos, joven, pero era maduro espiritualmente, ¿sí? Era una persona que ya había llevado al menos unos de 10 a 15 años siendo instruido por Pablo, ¿sí? Acompañándolo en sus viajes, escuchando las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, y pues llevaba tiempo suficiente y tiempo, pues, digamos que fundamentado en la palabra, para que le diera esa madurez espiritual y esa, digamos que esa capacidad de enseñar a las personas, y pues también se podría ver porque en las iglesias, como les decía, tal vez los líderes tenían más edad, y es más, pudo enviarlo a Efeso, y en Efeso había una persona en el liderazgo que tenía mucha más edad que Timoteo, y esto puede a veces ser como que obstáculo, problema, puede generar incertidumbre, y precisamente eso era lo que quería evitar Pablo al hablar de esta manera, ¿sí? Así pues, digamos que a veces se menosprecia a la gente joven, pues por decir nosotros somos jóvenes y hemos empezado en el camino del Señor ya hace más de 10 años, como 14 años ya casi, y llevamos en el camino, como dicen, juiciosos. Hemos estado en el Instituto Bíblico por más de 3 años, ahorita estamos haciendo o comenzando otro Instituto Bíblico que dura 4 años. Son cosas que uno, digamos que no las decimos para alabarnos a nosotros mismos, sino con el fin de alabar al Señor y de tener en gloria y honra al Señor, y de que nuestra responsabilidad como pastores y como líderes es grande, y todos y cada uno de nosotros somos siervos del Señor. Entonces esta responsabilidad no solo de los pastores, sino de cada uno de nosotros como iglesia, el estar fundamentados en la palabra. ¿Amén? Nosotros pues cabe y vale la pena mencionar que nosotros no lo hacemos ni por negocio ni por ganar algo a cambio, digamos, en esta tierra o de las personas, sino todo es para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Y así mismo cada uno debemos pues hacerlo para la gloria y honra de Dios. Decía que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él tendrá cuidado de nosotros. Amén. Pero bueno, volviendo al texto, Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo también, ¿sí? Y en esta parte, así como hemos dirigido casi que toda la carta, que no está sola dirigida a los miembros de la iglesia, a los pastores, a los pastores o a los obispos, no, o a los servidores, sino que es exactamente para toda la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Todos, cada uno. ¿Quién es la iglesia? Todos y cada uno de nosotros. Todos, muy bien.
Entonces, ¿quién debe de ser ejemplo en los creyentes? Nosotros. Todos y cada uno. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todos nosotros. ¿Quiénes? Todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros. ¿Sí? Todos, como siervos del Señor, debemos dar buen testimonio, se llama. ¿Sí? Ser ejemplo. ¿Sí? Leamos, de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos 6. 6, 3. Amén. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguen este trabajo. Entonces en la iglesia se estaba escogiendo a los primeros servidores, ¿sí? Llamados aquí diáconos, ¿sí? Quienes debían tener, ¿qué es lo primero? No, buen testimonio. Oído, buen testimonio. Porque es importante eso, porque el testimonio se debe tener no solamente de las personas de la iglesia, sino dice la palabra de Dios que también de los de afuera, ¿sí? Y este buen testimonio debe estar acompañado de estar lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, ¿sí? Para hacer las cosas, y el Señor es el que nos da la sabiduría, así como el Señor mismo nos da el Espíritu Santo. Pero el buen testimonio tenemos que darlo nosotros, ¿sí? Y como les decía, estas instrucciones no es solo para los servidores, como los de la alabanza, los niños, los que están en las casas de los niños, sino es para la iglesia en general, ¿sí? Para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces es nuestra responsabilidad dar buen testimonio, tanto en la iglesia como los de afuera. Leamos 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7, que ya habíamos estudiado. Amén. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Entonces es importante dar buen testimonio tanto a los de la iglesia como a los de afuera. También, digamos que, como les decía, esto es para todos, tanto para los que sirven en la iglesia, sirven para algo, como para los que asisten solamente en la iglesia, porque realmente todos somos siervos del Señor. Amén. Y realmente, digamos que en la iglesia, pues, estamos pendientes de los otros, no solo para chismear, o no para chismear, aquí no pasa nada. No, es en otra iglesia. En otro lado. No, realmente debemos de estar como iglesia pendientes los unos de los otros. No pendientes de lo que hacen, ¿no? Que necesita, sí, ser amable, ser servil. Pero a veces en medio de eso vemos que el comportamiento es fundamental, ¿sí? El buen comportamiento. Entonces también incluso puede haber personas pendientes de nosotros, tanto de adentro como de afuera, en cómo nos comportamos, qué hacemos, con quién salimos, qué hacemos en la calle, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. Siempre va a haber alguien pendiente de nosotros, y más aún cuando decimos nosotros que somos creyentes. Ahí sí la mirada de todos se pone en nosotros, de los vecinos, de los amigos, de los conocidos, de la gente del trabajo. Y dice más en nuestra familia. Sí. Y en nuestra familia también. Algunos solo por criticar, ¿no?
no falta. Y hay otros que quieren pues, ver el testimonio, y muchos verán ese testimonio, ese ejemplo. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros debemos pensar o recapacitar, oiga, si estoy dando el ejemplo como vecino, como compañero de trabajo, como familiar, como transeúnte en la calle, o sea, el ejemplo es en todo momento y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque parte de ese testimonio es poner en alto el nombre del Señor. Amén. Y parte de eso es que muchas personas puedan y quieran llegar a los caminos del Señor por cómo nos comportamos nosotros. Amén. Porque hay quienes dicen después, hay personas que dicen, no, pues yo no vivo el que dirán, entonces ¿qué les importa si hago o no hago? ¿Sí? Hay personas que piensan de esa manera, pero nosotros no podemos pensar de esa manera. O sea, por un lado, si estamos haciendo las cosas bien, podríamos llegar a pensar de esa manera. Pues igual, si estamos haciendo las cosas bien, igualmente nos critican, pero pues ni modo. Como dicen ahí, aplíquese mantequilla y que todo le repare. Pero oído, porque si estábamos haciendo las cosas mal, pues ahí no hay nada que hacer. Hay quienes estamos obrando mal. Fernando se está haciendo las cosas mal. ¿Sí? Ahí es donde nosotros somos los equivocados. ¿Sí? Y debemos tener cuidado de corregir nuestro camino, dar realmente ese ejemplo. ¿Sí? Porque a veces pasa que como los vecinos y las vecinas más que todo, dicen, no, mire esa muchachita cómo se viste, y no que es cristiana. Ahí mostrando todo, no que es cristiana. Así dice. Así es. Y así es. Y así es. O miren ese joven tomando cerveza, no que es cristiano. Así es. O allá fumando cigarrillo, ¿qué es eso? O miren esa muchacha o ese muchacho saliendo con ese tipo todo desechable, o saliendo con esa muchacha ahí que nada que ver, que es borracho, que no sé qué, no que es cristiana. ¿Sí? Entonces, todo eso hace parte del buen testimonio que nosotros tenemos que dar y del comportamiento. O sea, nosotros como creyentes estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a ¿dónde? Al reino de los cielos. Amén. Y así como todos, hay muchos ejemplos entre hombres y mujeres que sí podemos equivocarnos, pero no todos los días. ¿Sí? O sea, podemos caer en tentación, caer en pecado, el Señor nos perdona, Él es fiel y justo para perdonarnos si realmente nos arrepentimos. Y si realmente nos arrepentimos, luchamos para no caer en la misma cuestión. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A Cristo. Amén. ¿Debemos imitar a Pablo? Porque él estaba pidiendo que lo imitaran porque él era imitador de Cristo. Pero en este sentido debemos imitar a Cristo. No imitar al pastor, no imitar al hermano, no imitar al papá, no imitar a las hermanitas que están hablando ahí, sino imitar a Cristo. Y mi Biblia no dice así. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? Vamos a la cita. 11:1. 11:1. Ah, yo es que 11:21. Yo también escuché 11:21. El baño también influye. Sí, debemos
Y ser discípulos de Cristo y ser siervos de Cristo y ser parte de la iglesia debe, o sea, en parte de eso es que ser imitadores de Cristo. Porque cuando decimos que somos cristianos, quiere decir que somos Cristos pequeños. ¿Sí? De una u otra manera debemos nosotros pues imitar al Señor Jesucristo en todo. Primera Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, versículo 10. 2:10. Amén. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuánta santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Justa, santa e irrepresiblemente. Santa, justa e irrepresiblemente debemos comportarnos, ¿verdad? Entonces podríamos decir eso, que nos comportamos santa, justa e irrepresiblemente. ¿Sí podríamos llegar a decir eso? Que así nos comportamos todos los días. ¿Qué dijéramos, pastor? No respondan todos al tiempo. No, realmente no. La palabra de Dios dice que en todo el mundo no puede ser hallado ni un solo justo. No puede ser hallado que alguien que se justifique a sí mismo. Pero a pesar de eso, eso no es una licencia para pecar. A pesar de la gracia, porque la gracia es que a pesar de eso, nosotros somos casados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó. Él ya pagó el precio por nosotros. Él ya se sacrificó y pagó por todos nuestros pecados. Pero eso no es una licencia para pecar, sino a todo lo contrario. Es un aliciente para animarnos a seguir a Cristo como Él dice en su palabra. Amén. Y bueno, y a veces pasa que en medio de las críticas uno puede pensar, bueno, es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Y puede ser así, claro. Pero si estamos dando buen ejemplo delante del Señor, si seguimos firmes en el Señor, si hacemos las cosas conforme a lo que dice la palabra, pues el Señor es el testigo. Y el Señor es el que nos, como dice el Señor, honramos a Él en lo privado o en lo público, como sea, Él nos va a honrar a nosotros. Amén. Leamos 1 Pedro 5, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Amén. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestra ciudad, sino siendo ejemplo de la grey. Todos y cada... ¿Señora? No como teniendo señorío sobre los que están en nuestro cuidado. Cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, esto nos habla a nosotros, que debemos ser también ejemplos, los unos para los otros. ¿Sí? Así como nos vemos los unos a los otros, ¿cierto? Que estamos en este lugar, debemos ser ejemplo, porque a veces con nuestras actitudes damos mal ejemplo. Con el momento, por ejemplo, de la alabanza, en el momento de la oración, en el momento de la palabra de Dios, a veces damos mal ejemplo con el comportamiento que tenemos incluso en la iglesia, y mucho más fuera de la iglesia, porque es exactamente eso, el diario vivir, donde nosotros debemos pues
obrar de una manera diferente a como obra el mundo o como obran los demás, sino cada uno siendo ejemplo para los demás. Vamos al libro de Tito, por favor. Tito capítulo 2, versículo 6 al 8. Tito 2, 6 al 8. Tito está ahí después de Timoteo. Tito 2, 6, 8. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Oídos. Dice ahí: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Y quiénes debemos dar el ejemplo? Nosotros. Y a los jóvenes, a los hijos, a las personas, ¿sí? A todos los que nos rodean. Debemos ser ejemplo cuanto más somos siervos de Dios, o que decimos ser siervos de Dios, o que decimos ser creyentes. ¿Sí? Absolutamente todos los que creemos en el Señor Jesucristo debemos dar buen ejemplo, ¿sí? Dar buen testimonio. Leamos ahí un segundito en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Sí, señor. Romanos 12, 1 y 2. Amén. Amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, de manera que no nos debemos parecer al mundo. Dice que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a que los jóvenes se parezcan a los demás jóvenes, a que los adultos nos parezcamos a los demás adultos, ¿sí? Sino que nos parezcan más a Cristo, ¿sí? Porque es que realmente, si vemos, hay muchos jóvenes que quieren parecerse a los demás. Incluso en la iglesia hay jóvenes que se quieren parecer a los jóvenes, pero no a la iglesia, sino a veces a jóvenes del mundo. Quieren tener las modas del mundo, las cosas que tienen los otros jóvenes del mundo, pero realmente, si vemos, este mundo cada vez está más al revés, más complicado, se ve más el pecado está a flor de piel en el mundo, las cosas sí. Y es más, o sea, ser ligado al punto que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿sí? Y para todo el mundo las cosas son normales. Pero es normal que los muchachos estén fumando marihuana, es normal que el homosexualismo, es normal el lesbianismo, es normal todas esas aberraciones, ¿sí? Ven como normal cosas que son incorrectas y van en contra de la palabra de Dios. Por eso es que los jóvenes no deben imitarse a los otros jóvenes, ni siquiera en la iglesia, sino imitar a Cristo Jesús. Porque también hoy en día se ha levantado una generación en los jóvenes que les dice
dicen los ninis, ¿sí han escuchado? Que ni trabajan ni estudian, ni hacen nada, estudian. Los ninis, ¿sí? Y digamos que a veces, y eso se ve mucho, o sea que hay jóvenes que no quieren hacer nada, jóvenes que pretenden, no sé, vivir de la renta sin tener la renta. Sí, ser youtuber, pero piensan que eso es fácil y hacen un video, una bobada. Bueno, si hay unos que les pega, como les decía hace poco. Sí, pero realmente eso también hay detrás de eso, hay esfuerzo y cosas que hacen, pero no es el caso, sino que piensan que con eso ya tienen la vida comprada y no es así. Todos debemos ser esforzados y valientes, tenemos una responsabilidad. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Y si quiere comer y estar bien, pues trabajar. Sí. Y sí, Dios nos bendice grandemente, pero la mayor parte del tiempo de eso es con el trabajo. Entonces hay el aumento, hay las bonificaciones, hay las comisiones, hay la productividad, hay que se vende mucho, ¿sí? El Señor obra de muchas maneras. ¿Qué pasa? Es que hay bonificaciones. Sí, hay muchas cosas que pueden haber, que el Señor puede poner en nuestras vidas, pero Él es el que nos provee. Amén. Pero también pide de nosotros que nos esforcemos, ¿sí? Que seamos diligentes. Y no ser como el mundo, que los jóvenes no quieran ser como esos jóvenes que les mencionaba. Igual en adultos también hoy en día se ven adultos que no quieren hacer nada. Pero es ahí donde bueno, si uno ya está en una posición en que puede, hizo todo y ya puede descansar, gloria a Dios. Pero hay personas que pretenden hacer eso, pero sin haber hecho nada, sin poderlo hacer todavía. Entonces siempre debemos es imitar ¿a quién? A Cristo. ¿A quién? Cristo. Amén. Entonces Dios lo que busca son jóvenes ejemplares para su servicio, jóvenes que honren a Dios y asimismo recibirán honra a Dios. Así personas también, todos somos jóvenes aquí. Señor quiere que seamos jóvenes esforzados, jóvenes ejemplares. Así como Daniel, vamos al libro de Daniel en un momentico, Daniel capítulo 1, versículo 3 al 5. Daniel, en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel, adelante de los Salmos, por ejemplo. Ya están mitad de Apocalipsis. Sí, también tiene razón. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 5. Daniel 1. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 3 al 5 dice, así la palabra de Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces nótese que dice que el rey estaba buscando jóvenes sin tacha, bien parecidos, con sabiduría, con conocimiento, y el rey los quería para su servicio. ¿Sí? Y si vemos a la luz de la palabra, estos jóvenes que ahorita se nombrarán eran de esa manera, empezando por Daniel.
¿sí? Era un joven sin tacha, ¿sí? Que era sabiduría, tenía sabiduría, conocimiento, ciencia. Digamos que el rey dice que antes de que estos jóvenes le fueran a servir, tenían que educarlos, adoctrinarlos, ¿sí? A su acomodo, al acomodo de eso, porque ahora dice que enseñarle las letras y las lenguas de los caldeos, ¿sí? Acomodándole, enseñándole las tradiciones y las cosas que tenían en ese imperio, ¿verdad? Que era el imperio ¿cuál? Caldeo. La arribita dice, sí. El imperio babilónico que estaba en opresión al pueblo de Israel, ¿sí? Y lo había conquistado y tenía de esa manera, digamos que era el imperio que tenía el poder encima del pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, y de muchas regiones en ese entonces que habían sido conquistadas por ellos. Pero bueno, ellos querían ponerlo a su acomodo, ponerlo al acomodo del imperio de Babilonia. Pero ¿qué pasa con el mundo? Eso es igual al mundo. Porque el rey, antes de ponerlos como esclavos, quería ponerlos ahí, darles contentillo, dice que les daba de la porción de la comida del rey, que el rey no come cualquier cosa, ¿no? O sea, un rey come manjares, come carnes de todas, come un sinnúmero de cosas. Y después, ¿qué iba a hacer? Ya cuando los tenía adoctrinados por 3 años, ahí sí, los iba a poner a su servicio. Bajo esclavitud realmente ellos estaban. O sea, el pueblo de Israel ya era esclavo del imperio babilónico. Y así mismo pasa en el mundo. Si vemos cada vez más, vemos cómo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, adoctrinan a los muchachos para que se acondicionen a este mundo, para que su entendimiento sea cada vez más entenebrecido y no vean la realidad que es en Cristo Jesús. Y no vean que lo que quieren hacer con todo eso es llevarlos a una esclavitud. Ellos dicen que son libres, y que quieren ser libres de toda opresión y todo, pero no se dan cuenta que realmente ya son esclavos. Y es más, hasta que lleguen al punto de que con gusto hagan las cosas que el mundo quiere que hagan, ¿sí? Y de esa manera, en medio de esa libertad, entre comillas, porque lo que van a hacer en esclavitud al mundo, pues van a seguir haciendo y van a seguir sirviendo al diablo como él quiere que sirva. Y fundamentalmente es ahí la importancia de la guía de los padres en los jóvenes, en los niños, de instruirlos mientras en el colegio les van diciendo y llenando de cosas. Sí, se aprende que son cosas de conocimiento, que es importante que vayan al colegio, que vayan a la escuela, al colegio, a la universidad, claro, pero es importante que la parte fundamental de Dios se aprenda en la casa. Porque en los colegios, mejor dicho, se han levantado filosofías y cosas que desvían a los jóvenes y a los niños de la palabra del Señor, de Dios, y es por eso fundamental en los padres. Pero bueno, continuemos en el versículo 6 al 8 de Daniel. Dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estos, el jefe de los eunucos, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso que en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Ven? O sea, que ahí Daniel ya tenía sabiduría que provenía de Dios, sabía que de eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Y era un joven decidido a no contaminarse de los manjares del rey en su palacio. Como les decía, pueden hacer muchos manjares y comidas y carne y frutas y vino, lo que sea, pero eran cosas que no eran agradables a Dios. Entonces se puede ser joven, pero decidir
no a los manjares de este mundo. Y se puede llegar a eso. ¿Sí? Y en la juventud, no de la edad de, digamos, porque es que hay muchas personas que dicen, no, es que yo como soy joven quiero ser feliz. Y quiero vivir la vida, y quiero hacer esto, quiero hacer aquello, todavía son muy jóvenes, no debería, porque eso lo dicen a otras personas, le dicen incluso a no, usted tan joven, porque es así amargado, no disfruta de la vida, venga, el baile, la borrachera, no, bueno, no le dicen la borrachera, no, le dicen la bebida o algo así, no lo ven malo, ¿sí? Y que disfrute, y que conozca, y que salga, mejor dicho, hasta que tenga relaciones sexuales con quien sea, y para eso es, para el mundo eso es vivir la vida, eso es ser feliz y eso es estar bien, pero a la luz de la palabra, no, todo lo contrario, no se va a encontrar consuelo en eso, ¿sí? Solamente por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo es que nos vamos a sentir completos. Por más que las personas quieran buscar en el mundo la felicidad, buscar en las cosas del mundo, en el gimnasio, en el trabajo, en el sexo, entonces no van a estar completos porque no está Dios en medio de ellos. Amén. Y pasa de esta manera. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, que Dios los respaldaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían sido fieles, ellos no se contaminaron, sino que pidieron que les dieran alimento diferente, que probaran por un tiempo, y que si al final de ese tiempo ellos iban a estar mejor que los demás, pues que los siguieran dejando de esa manera, y Dios los respaldó. Porque querían obedecer a Dios antes que al mundo, antes que al diablo, antes de que al rey. Querían obedecer primeramente a Dios. Amén. Amén. Entonces, de esta manera, lo que el Señor nos quiere decir, volviendo al texto de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud o tu edad, si es grande, pequeño, mediano, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces de ahí que debemos ser nosotros de ejemplo. ¿Qué es ser ejemplo? Dar un testimonio, precisamente lo que les decía, ¿sí? Que todas nuestras acciones, conducta, todo lo que hablamos sea correcto delante de los ojos de Dios, ¿sí? En palabra, sí, que nos instruyamos en la palabra, pero más allá de eso es todo lo que sale de nuestras bocas, porque lo que contamina al hombre, dice la palabra de Dios, que no es lo que sale, pero que no es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestras bocas, ¿sí? Es ahí lo que contamina al hombre. Entonces, con lo que hablamos, con lo que decimos, también con la conducta, el comportamiento, las acciones. Dicen ahí que una acción vale más que 1000 palabras. Nosotros podemos estarle predicando, diciendo a las personas que soy creyente, que voy a la iglesia, que hago esto, aquello, no sé qué, que soy buena persona, pero en un momento, en una acción en la calle o en un lado que supuestamente nadie lo conoce, nadie lo ve a uno, con una acción se destruye todo lo que uno haya podido decir. Y de ahí el mal testimonio. Con amor, el amor al prójimo, el amor a sí mismo, el amor a los demás, el amor a los padres, el amor a los padres, el amor a Dios principalmente, sobre todas las cosas, dice el Señor Jesucristo, que el mandamiento más importante es amar al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo. Y dice que el segundo mandamiento es semejante a este, que amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, de esa manera es que nosotros debemos amar a los demás. Y el amor es una parte fundamental del creyente. Es decir, que no podemos decir creyentes y estar guardando rencores. Decir que somos creyentes y estar guardando rencor, odio, envidia, muchas cosas, ¿no? Entonces, de ahí parte de eso, el amor al prójimo.
Habla del espíritu, claro, el crecimiento espiritual, ¿no? Fortalecer nuestro espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Con la comunión con nuestro Padre Celestial, con la palabra de Dios. Fe en Dios y sobre todo en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador, quien fue el que dio la vida por nosotros y que es por medio de Él que entramos en el reino de los cielos. Amén. Y habla de pureza, y todo esto tiene que ver con la santidad para la gloria de Dios, con la conducta, con el ejemplo, con todo lo que hacemos, que sea para la gloria y honra de Dios y que sea agradable a Dios. ¿Sí? Y debemos preguntarnos en todo lo que hagamos, esto sí le agrada a Dios, que yo esté haciendo esto, que yo, bueno, como dicen en el mundo, el que reza y peca empata, y no es así. Nosotros ya sabiendo todas estas cosas, tenemos aún más la obligación y no podemos decir que somos inocentes porque no sabíamos, no, porque ya sabemos que el pecado le desagrada a Dios y que nosotros como creyentes no debemos vivir en pecado, que debemos hacer las cosas todo siempre para el Señor, para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor, esta mañana, Padre. Agradecemos tu palabra, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Que esta palabra no quede vacía, que nos anime, Señor, a tener una conducta recta y digna delante de ti, Padre, y delante de las demás personas. A dar buen testimonio, a serte fiel, Señor, en todo momento. A dar buen ejemplo de conducta, de palabra, de obra, Padre. A dar buen ejemplo de cómo somos en el trabajo, en la casa, en la calle, en todo lugar, Padre Santo. Para que nos ayudes, Dios Todopoderoso, a dar ese buen testimonio delante de ti y delante de las demás personas como tú quieres que lo hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si te hemos defraudado, perdónanos en cuanto a todo pecado que hayamos cometido, Padre Santo. Ayúdanos y fortalécenos a seguir tus caminos. Ayúdanos y fortalécenos para ser cada vez más firmes en tu palabra, firmes en el Evangelio, firmes en tus designios, Dios Todopoderoso. Porque anhelamos ser cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Llegar a ser idénticos al Señor Jesucristo. Que sabemos que mientras estemos en esta tierra tenemos un camino por delante para hacerlo, Padre. Pero sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga por tu iglesia, ahí sí será la transformación completa, Padre, a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Mientras tanto te pedimos que obres de nuestras vidas, que nos ayudes y nos fortalezcas, que no nos abandones, Señor, a pesar del pecado, que nos des, Padre, la firmeza y el entendimiento de comprender ese pecado y arrepentirnos genuinamente y no querer pecar más contra ti, Padre Santo. Dejamos en tus manos nuestras vidas. Asimismo dejamos de nuestros familiares, de nuestros allegados, de nuestros conocidos, de los vecinos, todos, Padre. En tus manos los dejamos y te pedimos que nos ayudes a dar buen testimonio para que ellos quieran conocer a Cristo que vive en nosotros, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Señor, la gloria y la honra para ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.